de todos los personajes que han formado parte de la trama. Queremos saber qué ha pasado y que cada uno asuma las consecuencias de los actos que ha hecho. Escucha cada día un nuevo episodio en la web y redes sociales de Radio Castellón, Cadena SER. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan 4 días. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia, el espacio de Radio Castellón para el análisis de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana con la actualidad del Villarreal Club de Fútbol y del Club Deportivo Castellón, con los mejores contertulios que paso a presentaros a continuación y que ya tenemos en este estudio central de Radio Castellón. Parte izquierda de la mesa, exfutbolista, entrenador, representante, Aurelio Santos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Xavi. A su lado, periodista de Puerta 22, Alex Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? Enfrente, Toni Cacheiro. Mister, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Y Raúl Pascual, periodista, amigo de esta casa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola y good evening, Bob. Sí, por si nos escucha Bob Bulgaris. Oye, que últimamente me han dicho que Bob nos está escuchando, nos sigue también por YouTube, así que saludos al presidente del Club Deportivo Castellón, que seguro que está atento a todo lo que podamos contar del conjunto albinegro. Pero hoy vamos a abrir con el Villarreal, porque no todos los días se le meten 5 goles al Barça en su casa. Es verdad que no era el Camp Nou, era el Lluís Companys, pero no deja de ser una cita histórica, porque hacía 61 años que un equipo no le metía 5 goles en su casa al Fútbol Club Barcelona, y ese ha sido el Villarreal, un Villarreal que se puso 0-2 en el marcador y que luego, bueno, pues como viene siendo habitual esta temporada, le entra el cortocircuito, le entra el canguele cuando le marcan el 1-2 y se viene abajo en 10 minutos, 2-2, 3-2, y ahí parecía que el partido estaba finiquitado, pero lejos de la, o más lejos de la realidad, el Villarreal no se vino abajo, siguió creyendo, peleando y a la contra consiguió el 3-3 y luego ya el 3-4 y el 3-5, goles de Gerard, Ilías, Guedes, Sorloth y el comandante Morales. Así lo celebraba la plantilla en la intimidad del vestuario. ¡Vamos! Enhorabuena y gracias, que después de más de 20 partidos, me hacéis posible ganar un partido al Barça. 20 partidos hacía que Marcelino no conseguía una victoria ante el Barça. Bueno, pues por fin lo ha hecho en el Lluís Companys, ganando por 3-5. Toni, sin duda es un partido para la historia y para que los jugadores del Villarreal disfruten de una vez por todas esta temporada, ¿no? Desde luego, yo creo que si buscaba el Villarreal un clic o un momento para cambiar la dinámica, no hay mejor escenario, ni mejor momento, ni mejor partido, ¿no? Porque aparte de ese cortocircuito que tú has comentado, que es un tema mental, que esperemos que eso sea algo puntual, pero le pasa mucho al Villarreal, la gente se viene abajo en cuanto te marcan, hay una... yo creo que fue del 11 minutos, lo miré por curiosidad cuando iban 3-2, lo miré por esto, fueron 11 minutos, sí, 3 goles, es una cosa que es complicado, pero aparte de ese ratito, esos 20 minutos, el equipo estuvo muy bien, hizo 6 goles, recordemos que se anuló 1, y bueno, al Villarreal nunca le ha faltado gol, ¿no? Siempre lo ha tenido. De hecho, creo, me lanzo, pero me parece que es el quinto o sexto más goleador. Es el sexto equipo, ¿no? Empatado con la Real Claro, Sociedad. Equipo de goles de Champions y de Europa. Y la Real Sociedad con los mismos goles va sexto. ¿Y Villarreal dónde va? Están en peleando por la Europa League. Es lo que denota es pues que el problema está donde está, ¿no? Y en eso el Villarreal ha mejorado estos días. Aparte de por el tema del doble pivote, que obviamente pues bueno, es un perfil de un doble pivote más defensivo, y Coquelin se ha notado mucho, y Santi Comesaña yo creo que debería haber jugado más, y también yo creo que Cuenca también se ha cogido, y siempre lo hemos dicho, el fichaje de Eric Bailly, que esos cuatro jugadores en un equipo de fútbol son fundamentales para que el once titular funcione. Luego las bandas, pues bueno, también hay que trabajarlo. Y a partir de ahí, muchos jugadores han crecido. Yo siempre he dicho que los fichajes van a aportar, pero lo que se trataba es de que Cuenca espabilara, que lo está haciendo mejor, de que Santi Comesaña diera su mejor versión, que Sorloth espabilara, que no está dando su mejor versión, que Gerard, que Ilías trabajara un poquito más en defensa. O sea, que los que están
Marcelino fuera capaz de sacar cosas que el resto no ha sacado. Y luego además le sumas los fichajes, pues mucho mejor. Pero que lo que pase de aquí a final de temporada será por lo que Marcelino consiga de todos, no de Guedes, de Bailly, de Mosquera o de los que vengan, que también vienen a ayudar. Y luego me gustó mucho también Ilías, yo creo que está creciendo una realidad muy buena. Ilías es un futbolista que hay que apostar por él. Y esperemos que esto sirva pero para ir para arriba. Pero bueno, ya hay gente que habla de que, bueno, a ver si nos enganchamos para la Conference. No sé. Yo creo que hay la Europa League. No nos quites categorías, la Europa League. Ahora, la Europa League, yo sigo pensando que está muy bien. Hablas de poder llegar poder llegar. pensaba que decías de pelear por la Europa League este año, de conseguir un título. No, de poder llegar en Liga. No la gente ya ha visto un poco que es verdad que ha habido, están arriba un poco los equipos, se ha puesto más barato, entre comillas, la Real Sociedad se ha caído un poco, pero bueno, pues muy barato que esté más cerca. Ahora quizás hay que ir con lo que tienen que consolidar el equipo y amarrar, ir tirando puntos con los de abajo y a partir de ahí pues crecer. Aurelio, ¿puede ser un antes y un después? Es decir, tú que has sido futbolista, ir a un campo como no es el Camp Nou, es el Just Companys, ganarle al Barça, meterle 5, ¿eso cambia el chip de un futbolista que está haciendo una mala temporada? Bueno, a ver, jugadores de nivel tiene el Villarreal, entrenador de nivel tiene el Villarreal. Que la dinámica era negativa, que era de las peores seguramente que los que han estado en el vestuario han vivido en su carrera deportiva, pues seguramente que sí, porque son jugadores de nivel, son jugadores valorados, no hay más que irte a las páginas que valoran los jugadores y tiene jugadores de muchísimo nivel. ¿Que no se estaba dando? Pues bueno, pues no. Por circunstancias había partidos que incluso mereciendo más, pues no conseguía la victoria. Pues vale, eso es lo que había. Por eso todo el mundo tenía ese miedo de, ostras, esto será así siempre, se podrá revertir la situación. Evidentemente, nivel en la plantilla hay. Y ya te digo que entrenador hay de sobra. Que se podía conseguir, la gran duda. Vas al campo del Barça, en el que está jugando ahora, y levantas un partido así, pues no sé, la gente ahora mismo para soñar lo que quiera, ¿no? Sí, porque tú como futbolista ganas 0-2, que dices, joder, lo tengo ahí, lo tengo en la lona, y te marcan, como decía Tony, en 10 minutos, 11 minutos, 3 goles, levantarse de eso tiene que ser... No, levantarse de eso no. En cuanto te hacen el primero, ya piensas, adiós. Se acabó. Dice, ¿cómo? Que si hace 5 minutos éramos dioses y ahora mismo... Pero estás en el campo y dices, se acabó, esto no lo levantan. Y ves que en 10 minutos te lo han levantado. O sea, eso no es una losa, es prácticamente un foso en el que es imposible salir. Pero sales. Sin embargo, sales y sales con elegancia, sales bien, sales haciendo las cosas. Es verdad que no fue fácil, pero bueno, partido que terminas con 2 goles de diferencia en el campo del Barça. Mete 5 por las circunstancias como se dan, pero terminas con una victoria de 2 goles de diferencia, al final, vale, pero es así. ¿Y por qué no vamos a empezar a sacar esto? ¿Y por qué el partido este no es el primero? ¿Y por qué no somos capaces de? Y posiblemente hay muchos que del partido del Barça al siguiente están subidos en el carro, cosa que antes no pasaba. De todas maneras, Alex, pies en el suelo, ¿no? Porque es verdad que has ganado al Barça en su casa y eso, quieras o no, te va a subir la euforia 100%, pero hay que recordar que el Villarreal sigue siendo el segundo equipo más goleado de la Liga, que el Barça te ha metido 3 y que sí, estás a 7 puntos, pero ahora el partido importante es el del próximo fin de semana contra el Cádiz. Si tú ganas ahí, a lo mejor ya podemos empezar a pensar en otras cosas, pero si viene el Cádiz y te gana, vuelves a estar en la misma posición, en el mismo pozo. Hay que ser conscientes de cómo está yendo la temporada del Villarreal. Y los jugadores mentalmente hasta hace un par de semanas estaban tocados. Era salir Gerard Moreno a ruedas de prensa y ver que mentalmente estaban dolidos. Ir al campo del Barcelona, levantar el partido, salir con 5 goles de allí, eso va a marcar un punto de inflexión, estoy seguro, dentro del vestuario. Pero es que esto se tiene que alargar. Es que el Villarreal hace tiempo que no engancha 3-4 partidos en los que ya no digo ganes, sino que se vea un juego fluido, se vea otro Villarreal. Este es el momento, porque vienes de ganar al Barcelona y toca al Cádiz, que en teoría el Cádiz es un rival que hace 2 semanas igual dudábamos un poco de si este Villarreal era capaz, pero ahora tienes que serlo, tienes que serlo. Todo pasaba por esto, por un momento clave en la temporada, que es ir al campo del Barcelona a ganar y a partir de aquí crecer. Raúl, ¿qué te parece? Pues que si el fútbol son dinámicas, esto que vivimos este fin de semana pues ha sido
un evento puntual. Convertirlo en dinámica está todavía en el deber de la plantilla y del entrenador del Villarreal Club de Fútbol. No hay que quitarle trascendencia a lo que se ha hecho, porque podemos decir lo que querrás, pero se le ha metido 5 goles al Fútbol Club Barcelona en su casa. Se ha provocado un terremoto en una entidad que, a ver, tal como está, tampoco es tan difícil hacerle terremotos al Barcelona, ¿no? Por la dinámica. Hay que darle a la tecla, ¿eh? Sí. En ese caso, el botón rojo se apretó después de la visita del Villarreal, lo cual viene a demostrar la importancia que tiene este triunfo. El Barcelona, digamos lo que digamos, está haciendo buena o mala temporada según sus objetivos, no deja de ser un grandísimo equipo. Sí. Imagínate que fuera otro nombre, pues jolines, pues un equipazo. Y le has clavado 5 por primera vez en 60 años. No hay que quitarle el mérito, por supuesto, a lo que ha hecho el Villarreal. No hay que dejar de respirar con orgullo y con cierto espíritu de tranquilidad, ¿no? De desahogo. De liberación. Ya lo hemos hecho. Bueno, pues a partir de ahí hay que ver qué es lo que ha sido diferente, y para eso está Marcelino y su equipo, que es lo que ha sido diferente en todos los aspectos en este partido con respecto a otros. Se ha atacado mejor, este jugador tenía esta actitud, no ha jugado aquel otro, ha jugado. Ver qué es cuáles son los hechos diferenciales más importantes y nada, intentar repetir, buscar las herramientas para repetir eso. Insisto, convertirlo en dinámica es todavía un deber pendiente. Ahora, cuando entre en dinámica, a ver quién para este equipo. Pues a ver si llega esa dinámica para la competición europea y sobre todo que nos dé para no sufrir en esta temporada. Por cierto, estamos a 29 de enero. Aurelio, te miro a ti porque te mueves muy bien en este tema del mercado. Dijo Fernando Rosnegueroles el otro día esto al respecto de lo que queda de mercado para el Villarreal. Bueno, lo importante es que los 3 jugadores que han venido aporten, que se recuperen lesionados y que los jugadores que están en la plantilla, pues que vayamos a más y todos juntos pues intentemos mejorar la situación en la que estamos. Si de aquí al 31 o al 1 de febrero, que creo que termina de aquí una semana el plazo, hay alguna posibilidad que creamos que mejore el equipo, pues lo intentaremos. Pero bueno, ya creemos que estamos bien como estamos y tendría que ser algo que realmente pensemos que nos mejora. O sea, ¿no está descartado que pueda llegar alguien más? No está descartado. Nunca está descartado mientras hay mercado. Nunca está descartado. Se habla de Ismail Assar, el futbolista del Marsella. Ya veníamos hablando de la semana pasada. Es el que más agrada a Marcelino. Y a partir de aquí, yo no sé si habrá alguna que otra sorpresa. Porque se habló de un mediocentro, se habló de un lateral zurdo con el caso de Galán, que al final se fue al traste. Se habló de un lateral derecho, pero se busca más el perfil de un extremo que corra toda la banda. ¿Qué esperas del mercado del Villarreal de aquí al día, 31 o 1? Día 31 por la noche. El 1 por la noche. El 1, sí. Miércoles. Sí, bueno, yo es que no he escuchado nunca a una dirección deportiva o una secretaría técnica decir no, estamos cerrados, faltan 3 días, pero cada uno ya está de vacaciones, no, porque es verdad que ahora es cuando cogen las vacaciones en las secretarías técnicas, o en septiembre o en febrero. Eso no existe. O sea, no existe. Yo siempre tengo en mi plantilla algún jugador o algunos jugadores, dependiendo del equipo, que en los que están contando menos, en los que el míster tiene menos confianza y en los que son susceptibles de salir. Igual que de entrar. De entrar siempre hay una terna en cada posición, podrá ser o no, y en los últimos días de mercado, no sé qué pasa, son locuras, que esto ocurre así. Donde antes no te daba 2, te doy 6, y donde menos de 10 y por 4 te vas. O sea, funciona así y todo el mundo, bueno, pues vale. Es como la lista de boda, ¿no? Y el que no pasa nada. se quería ir lo empujan un poco más a ir. No pasa nada, pero en todos los sentidos. Al futbolista le dicen, a veces futbolistas que se niegan a ir, a veces le van diciendo que no vas a jugar, y última hora el futbolista el propio futbolista quiere salir a última hora porque ve que no va a jugar. Que por eso no hay ninguna duda y posiblemente se muevan, el mercado se mueva. Que el Villarreal en concreto no consiga lo que tal, y bueno, pues puede ser, ¿no? Pero a ver, porque cuanto mejores son los jugadores, más difíciles de sacarlo y de encontrarle acomodo, ¿no? Y el perfil de lo que quiere traer tampoco es fácil. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Ya sabéis que continuamos en el 1521 de la onda media y en radiocastellón.com. También, por supuesto, en el canal de YouTube. Hasta ahora.
Maldita sea, vecino, me ha hecho una gotera y es domingo. A ver qué hago yo ahora. Innova Reforma tiene la solución, con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento, eficientes y sin esperas. Innova Reforma, asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. El Gremi de Forners de Castelló té els millors productes i treballa amb les millors matèries primes de tota la comarca. Som mestres artesans de Castelló, defensem l'elaboració artesana i les tradicions gastronòmiques, amb la col·laboració de Servicios Panadería. ¡Antonio! ¡Llámame al móvil! ¡Pero si aquí no hay cobertura! Con Aquí Wi-Fi sí te da la solución para internet y móvil, porque Aquí Wi-Fi llega donde los grandes no llegan. Te reconectan con el mundo digital, estés donde estés. Aquí Wi-Fi, ampliamos nuestra cobertura de fibra. Akiwifi.es. Bueno, pues continuamos en la tertulia. Hablaba Aurelio del mercado. Toni, tú si estuvieras en la dirección deportiva del Villarreal y tuvieras dinero para gastar, que eso es otra cosa, ¿qué traerías para el submarino? Hombre, a ver. Vale, no mucho dinero para gastar. No, poquito, hombre, a ver, más bien yo creo poquito. que lo que hemos dicho todos, yo creo que es un medio centro, ¿no? Porque es verdad que Coquelin es como un fichaje, ¿no? Ahora para enero. Un Papegueye. Pero no sabemos lo que va a durar o si está para jugar de continuo 90 minutos o si va a recaer. Pero sí traería un medio centro de un perfil físico que sea capaz de llegar, de ir para adelante, ir para atrás, se lo traería. Y eso hoy en día, Aurelio lo sabe, es lo que más cuesta porque vale mucho dinero. Si no lo Para tener consigues jugadores, traer con lo que hay, ¿nos da? Con lo que hay nos da si el entrenador pone los mejores. Coquelin, Comesaña. Comesaña y hay muchos, sí, por ejemplo, de momento están funcionando. Yo creo que si se da el caso de que cuando le toque volver a Dani Parejo el equipo está igual, porque tiene que jugar. Luego Capú, por ejemplo, un futbolista que a mí es que si se queda con la actitud que se da el otro día, a mí me vale. Al final el problema de los futbolistas no es si son buenos o son malos, igual que Parejo. Si se queda ahí, Capú el otro día, no sé si 20 minutos o lo que salió, a mí me gustó la actitud que puso. Ahora, si el jugador se centra en que yo soy titular o mi actitud no va a ser buena, pues no está, pero hay jugador, y Parejo igual, porque lo he dicho siempre, a veces jugando media hora puede ser muy útil a un equipo, pero va a aceptar ese rol. Yo creo que tienen que jugar los mejores, y voy a poner el ejemplo que al final es Sevilla, que ha tenido que hacer, por ejemplo, plantarse y decirle a Iván Rakitic que hasta aquí hemos llegado, porque llega un momento y ahí tenemos al Bilbao, donde Raúl García no juega, Muniain no juega, Óscar de Marcos no juega. ¿Y quién juega? Pues es que al final llega un momento que los futbolistas tienen que entender que es el ciclo del fútbol. Y te puedes quedar aportando cosas como están haciendo en el Bilbao cuando salen estos futbolistas que he dicho. Iván Rakitic supongo que ha decidido que él no está para salir 20 minutos y se ha marchado. Pues esto es lo mismo. Yo creo que Dani Parejo tiene que entender que ya no está para eso. Pero renova hasta el 26. Y yo creo que se renova hasta el 26. Bueno, oficialmente no, extraoficialmente sí. Vamos a ver si a mí me cuesta pensar que no va a jugar. Yo creo que la esperanza de Marcelino es que cuando él retorne el equipo esté en una dinámica tan buena que tú metas a este futbolista y no afecte al equipo y le pongas al lado a un fútbol. Y es la esperanza que él tiene. Y puede ser que funcione. Yo creo que va a jugar cuando vuelva. Pero insisto, ahora mismo con los fichajes que ha habido, hay para que el entrenador mueva el árbol, cree competencia y se pueda llegar a final de temporada bien. Pues ojalá sea así. Vamos a hablar del Club Deportivo Castellón, un Castellón que sacó adelante y de qué manera el complicado partido del pasado fin de semana frente al Antequera. 4-1 vencieron los de Dique Reder en un encuentro en el que se volvió a demostrar la pegada de este equipo, que fueron 4, pero podían haber sido perfectamente 5 o 6. Lautaro en propia puerta, de Miguel y 2 goles de Manu Sánchez, bueno, pues fueron suficientes para sumar 3 puntos más en un partido en el que, ojo, hay que reconocer, yo creo que estaremos de acuerdo, que el Antequera pues mereció más. De hecho, en la segunda parte tuvo 2 o 3 bastante claras para habernos complicado la vida, pero aún así el Castellón ganó, que es lo importante, y se mantiene en el liderato con 2 puntos de ventaja sobre un Ibiza que también hizo los deberes. Un pulso
fantástico el que están manteniendo Castellón e Ibiza. Esto es lo que decía Manu Sánchez después del partido. Vamos recorriendo el camino, tenemos que seguir, pero bueno, si no es uno es otro y lo importante es que el equipo siga andando. Yo creo que estamos ahí haciendo unos números increíbles y lo que marca la diferencia es tener continuidad o no. Si aquí la lucha va a estar en quién da el paso más grande cada semana. Y bueno, pues el Antequera ha hecho un muy buen partido hoy. Pero nosotros al final, cuando acaba el día, lo importante es que hayas ganado o no hayas ganado. Y esta vez, pues de nuevo hemos ganado. Bueno, para nosotros es muy importante. Para nosotros... Bueno, pues al final son 33 de 33 puntos en casa, 11 victorias en 11 partidos, modo martillo pilón en Castalia. Y fijaros, que pasa el siguiente, porque el equipo no pierde en casa desde el 8 de abril del 2023. Y los de Reder llevan una media en casa de 3,1 goles por partido. Registros de escándalo en los que, bueno, pues fíjate, el equipo ha conseguido por primera vez en la historia vencer 17 de los 21 partidos de Liga, datos de Guillermo Viciano. Y en la Liga, pues quitando el Ibiza que nos sigue, el tercero está a 13 puntos con golaveraje a favor del Castellón y el equipo que está fuera del playoff está a 21 puntos. Es que prácticamente podríamos decir que el Castellón, incluso dejándose llevar, que obviamente no lo va a hacer porque tiene que pelear por la primera posición, pero es que tiene casi el playoff asegurado. Yo no sé, Alex, los números a ti qué te parecen, pero yo ya no sé semana tras semana qué más decir del Club Deportivo Castellón. Las tertulias me parecen que el inicio de tertulia cuando hablamos del Castellón es parecido siempre. Claro, es que cada día se hace mejor. Es impresionante, la verdad que cada vez está más claro, yo creo que la lucha es de dos. Cada vez está más claro y cada semana que pasa vemos que Ibiza y Castellón son rivales a batir. Pero yo sí que me quedaría de este fin de semana, de este domingo, con el gran partido que hizo el Antequera en Castalia. Creo que es el rival, después del Intercity, aquí en Castalia, que más nos lo ha complicado. Jugadores que a mí me daba la sensación de que tenían todos el mismo sistema de juego, tenían todos la misma forma de jugar, bajitos, rápidos, habilidosos, moviendo muy rápido el balón. Al Castellón le costaba llegar durante algunos momentos del partido, fueron superiores con balón. Y eso al Castellón normalmente le hemos visto, pues eso, pocos partidos así. Pero es verdad que es que cuando llega Marca es que es alucinante con que el Intercity se llevó 3 y el Antequera se llevó 4. Es que imagínate lo que estamos diciendo, que los dos rivales que más te lo han complicado al final se han llevado 3 y 4 goles. Es que habla del Castellón de este año y habla también de verdad de los números de Miguel, de Medullanin, de que cada balón que toca va para adentro. Es que es alucinante. Cualquier equipo que viene tiene una complicación más cuando juega contra el Castellón, que es que sabe que la que tiene el Castellón la va a meter. Tiene que jugar con esa norma, casi. Ahí el problema al final, Raúl, es el de siempre, que estamos haciendo unos números de escándalo, pero es que el Ibiza está a 2 puntos. Bueno, el Ibiza está haciendo números de escándalo y está a 2 puntos, pero por debajo. Sí, no, benditos 2 puntos por debajo, ¿eh? Que todo depende un poquito. Sí, están pesados, ¿eh? Sí, ni con agua hirviendo. Oye, no tenéis nadie el teléfono de Salvo, podemos llamar ahí, oye, ¿qué pasa? Esto no es normal. No sé, igual ve también el canal de YouTube. A ver. No, bueno, en cualquier caso, oye, ahí están las cosas y el Castellón tiene que para seguir ahí, tiene que seguir con la capacidad de solventar partidos como el del domingo, que se complicaron. Se dice inclusive que el Antequera falló no sé cuántos... Bueno, a ver, el Antequera falló goles, eso es verdad, pero en alguna de esas ocasiones el portero nuestro, también el jugador nuestro, ¿no? Sí. Y lo hizo bien. A mí lo de siempre, lo de cada tertulia también. Mención especial a Cretas siempre. Claro, por algo será. Que habrá que decir que hizo la segunda asistencia de la temporada. Bueno, esta mañana hablaba de que alguien le había tocado antes y se la habían quitado, ¿eh? No sé si era de Miguel el que peina Yo creo que el no, balón. esta no cuenta, yo creo. Bueno, pues da igual. En cualquier caso, gracias a su visión de juego, se produjo esa jugada. Lo que yo decía es también valorar el que cuando las cosas se complican, el partido se saca adelante. Yo creo que en los vestuarios de primera red tienes que estar comiendo escalcación, le hagas lo que le hagas. Si le hacen más cosquillas, se ríe un poquito, pero luego va por ti. O sea, es que es así, ¿no? También actúa en función de lo que se le exige. Claro, alguna vez en una de estas te puede haber un accidente, que esperemos que no llegue esta temporada, pero sí, hay que valorar el que se sepa sufrir, que se sepa ir detrás del balón, correr detrás del balón y sacar el partido adelante. Este partido, esos 3 puntos también habían que sacarlos. Aurelio, tú que has sido futbolista y que te mueves también en diferentes campos y equipos de la categoría, ¿se piensa realmente eso? Es decir, cuando uno viene a Castalia ya sale con un -1 pensando, cuidadito lo que nos espera. Bueno, yo creo que en la segunda vuelta se va a empezar a jugar contra el Castellón la jornada anterior.
tengo 4 amarillas, vamos a Castalia, allí vamos a perder seguro, el siguiente rival es no sé qué, me sacan la quinta, no juego en Castalia. Los partidos contra el Castellón se van a empezar a jugar una semana antes. Y lo vamos a ver, porque casualmente va a haber varios sancionados cuando vengan aquí a Castalia. Eso es así cuando ya tienes un histórico, cuando tienes una inercia, cuando ya sabes lo fuerte que eres en tu campo. No nos podemos extrañar cuando creo que en España Mourinho andaba en el Madrid, Guardiola estaba en el Barça y Mou decía, es que contra el Barça los equipos juegan con menos jugadores. ¿Por qué? Porque cuando iban al Nou Camp, pues voy con menos jugadores de los importantes, que ese partido normalmente no lo voy a ganar. Va a pasar aquí y seguramente de aquí a final de temporada sea un habitual. Sin embargo, yo creo que a diferencia de al Castellón, con el Ibiza la gente tiene, o por lo menos el sueño, la idea de le puedo incaldiente. Le puedo incaldiente porque no estoy muy lejos de ganar, es verdad que te ganan. No estoy muy lejos de hacerle daño, que a veces que se lo hacen, pero el Ibiza siempre saca como la última uña, el último dedo, y te gana el partido. Pero van con la sensación de que le pueden la rascar sensación algo, ¿no? es que que llevan... Eso es, son distintas. El Castellón ha perdido más veces, es verdad. 2, ¿no? 3. El Ibiza perdió solamente una vez, pero la sensación de que le puedes hacer daño, yo creo que está más cerca contra el Ibiza que contra el Castellón. O sea, las áreas de ayer es una barbaridad, la diferencia que hay de equipo en las áreas. El resto del partido, bueno, el Castellón juega de una forma, ya la tenemos muy asimilada, la tenemos muy clara. El Antequera juega muy bien, con un entrenador que está en prácticas, porque creo que los 3 primeros meses hasta te pueden echar, ¿no? O los 2 primeros meses te pueden echar. Tiene 29 años, ¿no? Él lleva 4 meses entrenando, que el año pasado era el segundo entrenador del Antequera. O sea, lleva 4 meses entrenando y tiene al equipo... Estaba con Abel Segovia. Con Abel Segovia de primer entrenador. Y tiene al equipo metido en zona de playoff o rozando. Semanas que entra, semanas que sale. Pero sobre todo es la sensación que tienen, como bien ha dicho Ale, de juego con muchos bajitos, juego con mucha velocidad, tiene mucho ritmo, al final te hace mucho ritmo, pero es cierto que la avalancha del Castellón es que si no es por un lado o por otro... Y bueno, si no es Medunjanin que aparece no sabemos dónde, tienes ahí a un goleador que cómo lo vas a defender. A Manu Sánchez cómo se le defiende. Si es un carril, no es ni un interior, es un carril. Cuando juega de lateral llega al área, cuando juega de carril llega al área. Hay muchas situaciones que llega al área. Y si no remata, da la posibilidad de un remate. Es difícil, es muy complicado hacerle daño al Castellón en casa y únicamente, bueno... estar muy acertado. Que el día que tú vengas aquí, el Castellón no esté acertado y tú sí. Ahora, de todas maneras, queda un mes de febrero, Raúl, guapo, porque yo miraba el calendario y a priori es un mes de febrero favorable para el Ibiza. Ahora de entrada tiene 2 partidos en casa contra 2 equipos de la zona baja, creo que son San Fernando y Sanluqueño. Luego también se va fuera de casa, pero es ante otro equipo que está peleando allá abajo. Y el Castellón, teóricamente, tiene rivales un tanto más complicados. Dicen que si salvamos el mes de febrero tendremos mucho hecho. Yo no sé hasta qué punto tenemos que mirar eso o no, o el partido a partido. Por supuesto hay que mirar partido a partido. Al cholo, ¿no? Al cholo. Pero vale. Partido a partido tienes que pasar el mes del mes de febrero, ¿no? Hombre, tiene que ser así porque nuestro primer rival es el Atlético Madrid B. Lógicamente hay que ir partido a partido, ¿no? No sé, tú ten en cuenta que el Castellón, si no he visto mal los datos, el Castellón es el tercer mejor visitante, no es ni el primero ni el segundo. El primero y el segundo se lo reparten Ibiza y Málaga. O sea, quiere decir que al Ibiza jugar en casa no le favorece. Bueno, tampoco era muy mal de local, pero tampoco era muy mal de local, no lo he mirado, pero... Pero no es el mejor local. ¿Qué sucede? Sin embargo, que los rivales, pues sí, a ver, pues parece que sean asequibles, ¿no? Pero es lo que intentaba comentar hace un momento, es que esos partidos también hay que ganarlos. El Ibiza también tiene que ganarlos. El Ibiza se ha dejado empates por ahí con equipos que no están precisamente ahí arriba, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si tú salvas el mes de febrero, tienes mucho adelantado.
Si no, pues ¿qué puede pasar? Que se intercambian las posiciones. Pues habrá que apretar los dientes para marzo. Vamos a hablar también del mercado, porque igual que en Primera División se cierra también el día 1, que decía Aurelio, el mercado en Primera Ref. El Castellón sigue teniendo una ficha sub-23 libre. No sé si van a ir a reforzarla o no. A mí de entrada me dijeron que si aparecía algo interesante en el mercado se lo planteaban seriamente. De momento ha llegado Nikita, ha llegado Douglas Aurelio, ha llegado también Salva, aunque ya parece que será más portero del filial que no tanto del primer equipo. Ha vuelto Carney, aunque tiene pinta de que se va a ser el tercer portero. Así de entrada, Alex, ¿qué te parece Douglas Aurelio? Por lo que hemos visto en vídeos, porque poco más hemos podido ver. Nikita sí que lo conocemos más, ya incluso ha debutado. No sé, sensaciones de mercado y qué crees que le podría faltar, si es que le falta algo al Club Deportivo Castellón. De Aurelio que mete los penaltis, ¿no? Podríamos decir. ¿Es primo tuyo, Douglas, o no, Aurelio? En el color de la piel. Y poco más. ¿No? ¿Es tan bueno como tú? Eso que yo era bueno, ¿no? Tirando los penaltis. Tirando los penaltis. Escucha, tú jugaste en segunda división, este chico todavía no ha llegado a segunda división, ¿eh? Yo, lo que traiga el Castellón y que no haya escuchado hablar nunca de él, lo pongo en cuarentena porque lo que está saliendo es bueno. O sea, pues, es que no, es verdad que para nosotros no es conocido, pero cuando saltan al campo hacen cosas, o sea que hay que ponerlo en cuarentena. Había un examen, yo creo, en verano de... Como te gusta que los llamemos, Xavi, los jugadores Erasmus, ¿no? Que llegan aquí a Castellón internacionales, y al final llegan aquí y en verano pues todo eran dudas, interrogantes sobre gente como Groning, sobre Chirino, sobre Bertrou, sobre todos estos jugadores. Al final ahora hay que darles un voto de confianza a todos, absolutamente. A ver, sí que es verdad todos. que algunos han triunfado más que otros, ¿no? Porque Hay de Chirino, por todo. ejemplo, se sale Hay y de a todo. Groning que casi no lo hemos visto. Hay varios escalones, obviamente. Hay de todo. Hay varios escalones dentro de la... Hombre, hay quien no entiende, y es uno de los melones que se puede abrir para debatir algo interesante, por qué juega Castañé y no juega Groning, cuando lo poco que hemos visto a Groning no lo ha hecho mal. Es verdad que a lo mejor no ha tenido tanto acierto como otros compañeros, pero... Cuidado. Yo creo que al final No, es un debate, será oye, un es un tema. debate, algo se podrá debatir. Yo creo que son minutos, no digo que vayan a ser de la basura, son minutos más o menos que tampoco son muy relevantes, y yo creo que irá un poco más con los entrenamientos. Yo creo que a lo mejor este chico está entrenando mejor y esos minutos los quiere dar a alguien que esté entrenando mejor, porque por el pensamiento que tiene un poco el míster y cosas que ha pasado contra Ore, que por qué no ha jugado y tal, yo creo que van por ahí los tiros. Él tiene su plantilla, tiene sus cambios, y luego hay ciertos minutos que los va premiando en función de cómo trabajan, y este chico estará trabajando bien. Yo lo comparto a medias, porque tú puedes trabajar muy bien entrenando, pero llega un momento que tienes que rendir en el campo. Entonces yo no sé si Groning no estará entrenando bien o pasa porque a lo mejor no están contando con él y el chico llega un momento que tira la toalla, pero al final, si no, por mucho que entrenes bien, si no funcionas y no la metes, tendrá que entrar otro. No le veo otra explicación, porque desde luego cuando ha salido no lo ha hecho bien para volver a salir. Y Groning no ha tenido, a mí personalmente, ya lo dije, a mí en Ibiza este chico no me disgustó nada, y el día del Oviedo tampoco me disgustó nada, no lo he visto mucho más. Es que con lo caro que está Toni, con lo caro que está entiendo. entrar en el 11, que prefiera a Castañer antes que a Groning, es un tema que hay que tratar y hay que ver. A ver, que si qué Castañer pasa. hubiera salido y le ves que ha tenido 5 goles o 5 ocasiones o... Pero da la sensación de que Pero el que ha es que- salido y lo ha hecho mejor ha sido Groning. Claro, por eso es lo que llama la atención, ¿no? Igual busca con Castañé un perfil de jugador que aguante la pelota, que permita salir al equipo, es decir, igual busca otras cosas, ¿no? Pero lo buscará, pero no lo encuentra, ¿eh? Es verdad que ese cambio, cuando tú dices, siempre se hace, ha salido cuando vas ganando y busca lo que no quieres, no busca gol, busca otra cosa. Busca presión, busca recibir la pelota, retenerla, y quizás Groning no hace tanto eso, porque nunca ha salido en plan con 0-0, necesito que salgas y la metas. Siempre ha salido con el partido más o menos hecho. Bueno, puede ser una explicación también esa. A partir de ahí, ¿qué os parece también? Os pregunto por Nikita, que yo creo que es un perfil muy similar al de Jeremy de León, ¿no? Un hombre por hombre, tal vez Nikita más hecho, con más experiencia. El otro día debutó, tampoco tuvo demasiadas chances, pero bueno, ¿qué os parece el fichaje de Nikita? ¿Va a jugar de carrilero? Se le preguntó a Dick después en sala de prensa y sí que dejó entrever como que esa era su posición, además Estaba carrilero por la izquierda. Bastante contento, además, dijo. Sí, lo que pasa cómo es había que- jugado. No, yo entiendo que sí, pero en yo creo que es un sistema de carrileros donde hay un carrilero más defensivo, que es Manu,
y un carrilero más Bueno, suelto. que lleva 7 goles. Que lleva 7 goles, ¿eh? Defensivo, Manu. Vamos a decir que trabaja que más sí, la banda. sí, te entiendo, Tony, que sí, que sí. Que él es lateral nato y el otro no. En sus inicios, en sus inicios jugó de lateral. Que tienes... en sus inicios, ahora ya no. El otro lado Raúl, pues que le cuesta más volver, por decirte un poquito más de tal. Entonces, es simétrico. O sea, poner en un lado Raúl y en el otro, poner a 2 Raúles en la banda... lo veo un poco... Siempre tienes que tener un lateral que por el otro lado repliegue mejor, vuelva más, que eso lo hace Manu, porque Raúl no lo hace. Entonces, no sé si es para que Raúl juegue menos, no lo sé, porque es que si no, yo jugar tan alegre, que digo yo, Raúl es muy alegre, pero es que Raúl vuelve. Sí, perdón, cuando pero no... Raúl, Manu vuelve. Pero Manu cuando vuelve, Raúl no vuelve, Raúl no vuelve. pero cuando no vuelve, Bronca. Dick se lo dice, ¿eh? Ya esa va la pregunta. ¿Nikita va y vuelve? Bueno, el otro día dijo Dick que estaba contento con los minutos que le dio. Supongo que le había dicho al ruso, o haces esto Claro, es que o no juegas. Eso la pasa a Jeremy. Los extremos, en el sistema del Castellón no tienen otra que jugar de carrileros y correr para atrás, porque es que no hay otro sistema. Y jugar por dentro, Jeremy lo ha intentado y no lo ha valido. Entonces, no le queda otra a este chico. Juegas aquí, juegas de lateral, tu extremo, vas para arriba, pero hay que volver. La mili con Dick hay que hacerla rápido, ¿eh? Si llegas en el mercado de invierno, porque al ritmo que entrenan estos tipos y al ritmo que juegan estos tipos no se suele jugar ni entrenar en ningún sitio. La primera semana tiene que ser dramática para Douglas y para Nico. No lo dije aquí una vez, que el que venga se tiene que coger, tiene que ser alguien que se coja súper rápido, porque si no que no venga. Si los conceptos, aparte de ser diferentes a cualquier sitio donde hayas estado, es el físico, o sea que no es una semana, es un mes. Tú tienes que tomar relajante muscular para dormir, seguro, 100%, porque al ritmo que juegan. Aurelio Santos, Tony Cacheiro, Raúl Pascual, Alex Rodríguez, llegamos a las 8 de la tarde, gracias por venir. Más deporte, ya sabéis, mañana a las 3:20 en Ser Deportivo. Nosotros nos marchamos, hasta luego, adiós. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena SER.